esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y le hacen una pregunta: tú pues, ¿qué dices? Mas estos, dice la escritura, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, añade en esta noche salud y bendición a tu palabra. Habla a nuestros corazones tu palabra, y que podamos ser edificados, desafiados, exhortados, sanados, restaurados por medio de tu bendita palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de hoy: una cátedra de gracia. Sigo con el tema de gracia que empecé el domingo. Acuérdense que estamos viendo la cultura de la casa, y dentro de la cultura queremos que haya una cultura de gracia, un hábito de gracia, una costumbre de gracia, donde recibimos la gracia de Dios, aceptamos la gracia de Dios, abrazamos la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, así como recibimos esa misma gracia, damos gracia a los demás. Tenemos gracia para con los demás. Tengo gracia para con mis enemigos. Tengo gracia para con los que me odian. Tengo gracia para con los que están hablando mal de mí. Pero también en esa gracia me paro firme, y en esa gracia venzo la tentación. En esa gracia salgo adelante. En esa gracia soporto todo lo que pudiera venir a mi vida. Y continuando con la gracia, esta historia de esta mujer sorprendida en adulterio es un retrato, es una imagen poderosa de la gracia divina de Dios. Aquí hay una situación de juicio, hay una situación de condena, y Jesús nos da una cátedra de gracia. ¿Y por qué digo una cátedra de gracia? Porque en ningún momento Jesús anula la verdad. En ningún momento Jesús niega u oculta el pecado de la mujer. Ha sido sorprendida en adulterio, lo dice la escritura. Y Jesús no anula la verdad, pero sí ofrece redención. Y en esta narrativa encontramos una verdadera cátedra de gracia, donde Jesús nos enseña magisterialmente, donde Jesús nos enseña con autoridad, pero a la vez con amor y justicia, lo que es tener gracia. Yo creo que en la Biblia es uno de los mejores ejemplos de gracia. Otro de ellos pudiera ser la parábola del hijo pródigo. Pero quiero enfocarme en esta narrativa bíblica de esta mujer que es sorprendida en adulterio. Y lo primero que yo veo es una gracia que no se intimida ante la acusación. Lo vuelvo a decir: una gracia que no se intimida ante la acusación. ¿Y por qué digo esto? Porque los escribas, los fariseos, los escribas eran los que escribían, y los fariseos eran los que enseñaban sobre la ley al pueblo, la ley de Moisés, la ley mosaica. Y el domingo expliqué lo que era la ley. Hoy no tengo tiempo para entrar en eso, pero la ley obligaba a la gente, la ley exhibía el pecado de la gente,
y en cambio la gracia salva a la gente, salvaba o salva a la gente. Entonces los fariseos le traen a esta mujer que sorprendía en adulterio a Jesús y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y le dicen: y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear. Fíjense cómo dicen ellos: en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y le hacen una pregunta: ¿tú qué dices? Pero la escritura me dice que querían tentarle, querían ponerle a prueba, porque ellos estaban esperando una respuesta de Jesús para luego acusar a Jesús. Los escribas no trajeron a la mujer para exponerla, ni tanto para hacerle justicia. La trajeron para tenderle una trampa a Jesús y encontrar un motivo para acusarle, porque los líderes religiosos en ese momento, los fariseos y los escribas, escúchenme bien, no estaban aplicando la ley con precisión, no estaban aplicando la ley correctamente, porque la ley de Moisés, de acuerdo a Levítico 20:10, establecía claramente que tanto el hombre como la mujer debían de ser ejecutados, sí decía eso la ley, en caso de adulterio. Dice Levítico 20:10: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, dice, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Ahora aquí solo traen a la mujer. ¿Y dónde está el sinvergüenza del hombre? ¿Me está siguiendo? Si ellos verdaderamente quieren tener justicia o hacer justicia, o que se aplique la ley de Moisés, ¿por qué no mandan traer a los dos? ¿Por qué solo traen a la mujer? Porque querían tenderle una trampa a Jesús. Y si Jesús se equivocaba, lo iban a condenar. Pero no solo eso, esta es una trampa con doble intención. Porque los judíos, aunque tenían la ley de Moisés, en ese momento el pueblo de Israel está bajo el imperio o bajo el gobierno romano. Y la ley romana prohibía a los judíos acusar o condenar a alguien de muerte. Entonces, si Jesús dice: si mátenla, también Jesús podía meterse en problemas ante la ley de Roma, y luego Jesús iba a ser condenado por el imperio romano. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí vemos una falsa justicia. Los líderes religiosos de aquel tiempo tienen una falsa justicia, no son justos en verdad, y solo querían tenderle una trampa a Jesús, y le exigen una respuesta, porque le dicen: ¿y tú qué dices? ¿Tú qué piensas, Jesús? ¿Tú qué crees que se debe hacer? Pero Jesús me encanta Jesús, me encanta la figura, la manera de actuar de Jesús, porque Jesús no responde nada, no se mueve, se agacha y comienza a escribir en tierra. Y mientras ellos están esperando una respuesta, Jesús está escribiendo con sus dedos en la tierra de aquel lugar. Entonces yo le llamo a esto una gracia que no se intimida ante la acusación, porque los fariseos están acusando a la mujer, los fariseos intentan acusar a Jesús, pero aquí vemos una gracia que no se intimida ante la acusación. O sea, Jesús, lejos de intimidarse, guarda silencio, comienza a escribir en la tierra. Eso muestra el dominio de Jesús, la autoridad de Jesús, la sabiduría de Jesús ante la presión de la gente. Y vemos que la gracia de Jesús no se ve afectada por la manipulación ni por el escándalo del público. Ahora, la gracia, acuérdense, dijimos el domingo pasado, es el favor inmerecido de Dios. Es no recibir misericordia, no recibir el castigo, y gracia es recibir, mira, aquí está, el favor inmerecido de Dios, cuando por su voluntad y poder
decide bendecirnos en lugar de castigarnos a pesar de nuestro pecado. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea que la única forma de tener una relación con Dios es por su gracia. La única forma de ser salvos es por su gracia. Es el favor inmerecido de Dios, no recibir el castigo. Y Dios muestra su gracia hacia con esta mujer en medio de un momento donde hay presión, en medio de un momento donde hay manipulación, donde hay un escándalo, porque esto es en público. Jesús está en público, está la multitud y la gente está viendo lo que está sucediendo, y los fariseos entran con la mujer. Yo no sé cómo la traen, si semidesnuda o vestida, yo no sé en qué condición viene la mujer. Lo cierto es que sí fue sorprendida en un momento de adulterio, pero la traen jalando a la fuerza, no sé cómo vienen, y se la presentan a Jesús. Entonces imagínense el caos que hay ahí, el escándalo público que hay, pero hay una manipulación. Y el objetivo de estas personas era condenar a la mujer, pero al mismo tiempo condenar a Jesús. Pero yo veo un Jesús con un carácter impresionante, lleno de gracia, y nos revela que la misericordia de Dios tiene más peso que el juicio. Lo vuelvo a decir, la misericordia de Dios tiene más peso que el juicio. Fíjese lo que dice el Salmo 103:8. El Salmo 103:8 dice que clemente y misericordioso, o misericordioso y clemente es Jehová. ¿Y qué dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Este es un acto de misericordia, este es un acto de gracia. Ahora fíjese lo que dice Romanos 3:23 y 24. ¿Qué nos dice Romanos 3:23 y 24? ¿Lo lee conmigo? Por cuanto todos ya están destituidos. ¿Quiénes pecaron? O sea que eso me incluye a mí como pastor y le incluye a usted como miembro, como persona. Todos pecaron y todos estamos privados, destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos que el Salmo nos dice 103: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Y me encanta también lo que dice Santiago en este sentido. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera ¿qué? Misericordia. Y al final siempre la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí vemos de nuevo la gracia que no se intimida ante la acusación. Entonces en nuestra vida, escuche bien, en nuestro diario vivir nos vamos a equivocar, porque somos humanos, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y pido que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero a veces en nuestros errores vamos a enfrentar acusaciones, vamos a enfrentar críticas, vamos a enfrentar juicios injustos. Pero la gracia de Dios nos va a ayudar. Y en este sentido, la gracia de Dios, a los que servimos a Dios, a los que hemos recibido su gracia, esta gracia nos enseña a mantener la calma. Esta gracia nos enseña a no responder con violencia ni con temor, sino a responder con sabiduría y con confianza en el Señor. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando te acusan o te difaman? ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene y te dice: oye, me dijeron esto de ti? ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene y te trae un chisme, una crítica, un vituperio, una persecución de algo? ¿Cómo reaccionas? Yo quiero recordarte que así como Jesús, podemos mantenernos firmes y ser guiados por su gracia. Pero también te pregunto, y cuando ves, ¿cómo respondes cuando te condenan o te enjuician o te acusan? Pero también te pregunto, ¿y cómo respondes ante una situación como esta? Cuando tú ves a alguien que falla, cuando tú ves a alguien que comete un error, ¿cómo respondes a errores ajenos?
Pues la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que la misericordia es más poderosa que la crítica. Entonces no dejes que la acusación te intimide. Deja que la gracia de Dios y su misericordia te abrace y te saque adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando veas a alguien que ha cometido una falta, tampoco critiques ni acuses. Acuérdate que tú recibiste también y que recibes y que tal vez vas a necesitar en algún momento recibir la misma gracia de Dios. Entonces queremos ser una iglesia llena de gracia, una iglesia que recibe la gracia, pero una iglesia que de la misma manera que recibe la gracia, extiende esa gracia. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que yo aprendo en esta narrativa bíblica, cuando Jesús nos da esta cátedra de gracia, una gracia que confronta el corazón sin acusación. Una gracia que confronta el corazón sin acusación. Porque la Biblia nos dice 2 veces que en 2 ocasiones Jesús se agacha para escribir en la tierra, primero sin palabras, pero después se levanta, y al levantarse Jesús desarma la dureza de sus acusadores. Porque lo que Jesús hace a continuación trae convicción a la vida de las personas que están ahí, entre ellos los líderes religiosos judíos. Porque Jesús hace una declaración, dice: el que de vosotros esté limpio, sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. ¿Por qué les dice esto? Porque la ley decía que los que eran sorprendidos en adulterio, acuérdense, tanto hombre como mujer, deberían de ser apedreados, matados, apedreados. Entonces ellos vienen y dicen: hey, Jesús, la ley dice que debemos de matarla. Y Jesús se agacha, escribe en la tierra, le estoy recapitulando la escena, y se levanta y dice: el que esté limpio de pecado, que sea el primero en tirarle la piedra a la mujer. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? Los está exponiendo, porque sabe que todos somos pecadores, como dice la Biblia, por cuanto todos pecamos. Porque la Biblia dice que justo no hay ni siquiera uno solo. Y los expone, los desarma, expone la dureza y la condición del corazón de estas personas. Jesús responde con esta frase que desarma toda acusación y expone el corazón de los acusadores. Ahora escuche bien lo que le voy a decir aquí. Jesús en ningún momento está justificando el pecado de la mujer. Jesús en ningún momento está diciendo: no, pues déjenla que peque porque ustedes también son pecadores. No, Jesús no está justificando el pecado de la mujer, pero tampoco está permitiendo que la hipocresía se esconda detrás de la ley. Lo vuelvo a decir, tampoco Jesús está permitiendo que la hipocresía se esconda detrás de la ley. Confronta el pecado, pero no condena. Y a veces nosotros señalamos el pecado de alguien más, pero nosotros a veces ocultamos un pecado más grande. Y nos creemos santos porque nosotros no practicamos el pecado de la otra persona. Sí, pero tú tienes otro tipo de pecado. Y tal vez el pecado de aquella persona es público, pero el tuyo es oculto. ¿Y cuál es más grave? Pues al final de cuentas, pecado es pecado. Entonces Dios no nos llamó a ser policías, yo lo he dicho, a ser policías espirituales y andar exhibiendo el pecado de la gente, y mucho menos el pecado de las personas que pudiese haber en la iglesia. Y a veces señalamos el pecado de alguien más, pero ¿qué pasaría si Dios nos hiciera así como que una radiografía espiritual y se pudiese ver en esta pantalla la mente de cada uno de nosotros y el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué pasara si conectaran nuestros celulares a una pantalla grande como esta
y nos mostraran todo lo que cada uno de nosotros vemos cuando nadie más nos ve, ¿qué pasaría? Entonces Jesús les dice: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. No justifica el pecado de la mujer, lo vuelvo a decir, pero tampoco permite que la hipocresía de esta gente se esconda tras la ley. Confronta el pecado, no la condena. Ahora dice la escritura que uno a uno los que estaban ahí, uno a uno es llevado a un autoexamen. Uno a uno se retiran reconociendo su pecado. Los acusadores, dice la Biblia, se comienzan a marchar, porque ante la luz de la verdad de Cristo nadie puede sostener su propia justicia. Ahora, en realidad no sabemos lo que Jesús escribe en la tierra, pero en la opinión de algunos teólogos me llamó la atención, y esto no lo dice la Biblia, porque la Biblia no nos dice qué escribió Jesús, pero algunos teólogos creen que Jesús se puso a anotar el pecado y el nombre del pecado de las personas que estaban allí. Por decir, Ramón, esto; Pedro, esto; Juan, esto; Ramiro, esto; Mario, esto. Y donde vio Ramiro el nombre, dijo: ay, yo me voy, porque aquí me van a descubrir. Y les dice Jesús: el que esté limpio, tire la primera piedra. Y no, salen todos, dice la Biblia textualmente, uno por uno. Entonces, cuando vemos esta cátedra de gracia, escuche bien, es una gracia que te confronta, pero no te acusa. ¿Está conmigo? Y nosotros en cierta manera debemos de confrontar, pero nunca acusar. Hay una diferencia entre confrontar, es decir, entre señalar el pecado, entre decir lo que está mal, y otra cosa es condenar. Una cosa es decir: oye, hiciste eso y por eso te vas a ir al infierno, hijo de Satanás. Pero otra cosa es venir con la persona y decir: mira, Cristo te ama, yo te amo, yo oro por ti, esto que hiciste está mal, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, y levántate y échale ganas. No estamos reconociendo que está bien lo que haces. No te vamos a aplaudir por lo que haces. No se va a tolerar lo que se hace. Va a haber repercusiones, pero no vas a ser acusado ni enviado al infierno por alguno de nosotros. Entonces, Jesús nos está dando aquí una cátedra de lo que es gracia. Y hago de nuevo referencia a Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un pasaje que bien pudiese servirnos como apoyo a lo que estamos hablando, y es Mateo 7, versos 3 al 5, que dice, lo lee conmigo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué dice el verso 4? Si me ayudan, que no lo anoté acá. Dice: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y ella aquí, pues hay una viga en el tuyo. Y dice el verso 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La Nueva Versión de Ramiro Camero dice: ¿por qué quieres sacar la astilla del ojo de tu hermano cuando tú traes un barrote de 4x4 en tu ojo? O sea, pueda que alguien tenga un pequeño pecado,
Pero el pecado que tú estás practicando en lo oculto es más grande que el otro. Solo que aquel fue evidente, pero el tuyo sigue oculto. Entonces, si tú quieres ayudar al otro, tienes que primero venir delante de Dios y pedirle perdón al Señor, de arreglar tu vida, dejar de practicar lo que estás practicando, y entonces no ir a condenar al otro, sino ayudar al otro. Y a veces juzgamos. Y yo quiero que nos hagamos la pregunta: ¿somos conscientes de nuestro propio pecado cuando señalamos el pecado de alguien más? Yo quiero que nos hagamos otra pregunta: ¿somos conscientes de la gracia que nosotros necesitamos? O sea, ¿somos conscientes de nuestra necesidad de gracia? Porque cuando de gracia se trata, yo quiero recibir gracia, pero el problema es que no quiero tener gracia para con la otra persona. Y cuidado, porque entonces estamos teniendo la actitud de los judíos. Entonces la gracia nos confronta, o la gracia, vaya, puesto de otra manera, nos debe de llevar a examinar nuestra vida. La gracia de Dios debe de confrontarnos, nos debe de llevar a examinar nuestro corazón antes de señalar a otros. Yo te pregunto: ¿a quién has estado juzgando? ¿A quién has estado condenando con tu mente, con tus palabras? Ten cuidado, porque la gracia de Cristo nos debe de llevar primero a un autoexamen. La gracia de Cristo nos debe de llevar primero a un autoarrepentimiento antes de señalar a los demás. Me agrada la actitud de David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Está invitando a Dios a que examine su mente, su corazón, sus pensamientos, y le dice: y si hay perversidad en mí, pues guíame, Señor, en tu camino eterno. Y en esa misma línea me llama la atención lo que dice Romanos 2:1. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Estoy hablando algo que inventé yo o estoy hablando algo que está en la Biblia? Está en la Biblia, pero nos gustan los pasajes que dicen: y Dios proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Nos gusta: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero y luego en cuanto tengo una, mira, ya viste. Y Santiago nos dice: cuidado, porque de una misma lengua sale bendición y sale maldición. Y no debieran de estar con la misma boca que maldicen y condenan, estar alabando a Dios, porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Entonces, cuidado, iglesia, cuidados, hermanos. Queremos ser una iglesia llena de gracia. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, no, porque es lo que Dios quiere. Porque es lo que vimos en Cristo Jesús. Lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en los ejemplos de Jesús, lo vemos en las interacciones de Jesús, lo vemos a Jesús siempre teniendo gracia. Y si queremos ser una iglesia que cumple con la misión de Dios de alcanzar a todos para Cristo, tenemos que ser una iglesia de gracia. No una iglesia, escuche bien, no estoy diciendo una iglesia que tolera el pecado, sino una iglesia que abraza al pecador. Hay una diferencia entre abrazar al pecador y tolerar el pecado.
Entonces, si queremos cumplir con nuestra misión, tenemos que ser una iglesia llena de gracia. Y no debe de haber entre nosotros una cultura de chisme, de calumnia, de crítica, de condenación, de acusación, sino que debe de haber entre nosotros una cultura de gracia. Porque tú necesitas gracia, yo necesito gracia, todos necesitamos ¿qué? Entonces Jesús nos da una cátedra de gracia. Y tercero, avanzo y empiezo a aterrizar, como dicen por ahí, una gracia que no niega la verdad, pero trae redención. Porque Jesús le dice a la mujer, cuando ve que ya no hay nadie, le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno se fue. Y le dice algo bien claro Jesús. Fíjese, Jesús, Dios, le dice: ni yo te condeno, pero vete. Y aquí es donde no está negando Jesús su pecado. Dice: vete, pero no peques más. Jesús no le dice: no, pues aquí todo está bien, aquí no pasa nada, aquí nadie te condena, ve y haz lo que quieras, al cabo aquí hay gracia para todos. La gracia no es una licencia para pecar. Dígale al que está a su lado: la gracia no es una licencia para pecar. Dígale al que está a su lado: no te sueltes la greña, no. Y a veces cometemos el error pecando en contra de nuestra salud. Y no vine a hablar de salud, vine a hablar de gracia, pero a veces lo vemos en cosas tan simples como nuestra salud. Pues me voy a dar un atascón, al cabo ahorita me tomo una, ¿cómo se llama? Metroproclamil. Una de mis maestras de escuela dominical, cuando yo era niño, tristemente murió el año pasado y tenía diabetes y la fueron cortando en cachitos. Pero cuando nos casamos, que nos vamos a vivir allá, me llevo yo a la pastora Daniela, mi esposa, y un día yo me tuve que ir antes y ella iba de viaje y dice: pues que Daniela se vaya conmigo, tú te vas antes, yo me llevo a Daniela, está bien. Iban hacia la frontera de Texas y dice: ay, ahorita llegando le vamos a pegar al buffet de comida china. Dice: pero tengo diabetes. Y ahí donde iba en la camioneta sacó la inyección, se levantó la blusa, agarró la lonja, dijo: para ahorita dejarme caer en el buffet. Se llamaba a los generales y dijo: ahorita que llegue lo voy a dejar como soldado raso. Entonces, a veces usamos en ese sentido la gracia para abusar de ella. Pero yo le leía el domingo pasado que por cuanto tenemos esa gracia, dice el apóstol Pablo, el pecado no debe abundar en nosotros, no debe de reinar en nosotros, porque tenemos esa gracia. Porque esa gracia nos ayuda para vencer la tentación. Esa gracia, así como nos salva y nos perdona, esa misma gracia nos ayuda para vencer el pecado. Esa misma gracia nos ayuda para vencer la tentación. Esa misma gracia nos sostiene cuando estamos enfrentando la enfermedad. ¿Se acuerda que leímos el domingo que dijo Pablo: Señor, quítame ya este aguijón? Y le dijo el Señor: bástete mi gracia, porque es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona. Entonces la gracia de Dios no niega la verdad, pero trae redención.
Entonces Jesús le muestra a esta mujer y nos muestra a nosotros la perfecta, escuche bien, la perfecta armonía entre la verdad y la gracia. ¿Y cuál es la perfecta armonía entre la verdad y la gracia? Que no se niegue el pecado. Le dice: no peques más, pero tampoco te condeno, ni yo te condeno. Su palabra, las palabras que Jesús le da no destruyen, restauran. No destruyen, restauran. Y nosotros debemos de hablar palabras que restauren, no palabras que destruyan. Tengo que analizar lo que estoy diciendo. Si lo que yo estoy diciendo está destruyendo mi relación con alguien más, si lo que yo digo destruye la obra de Dios, si lo que yo digo está causando destrucción en el ministerio, si lo que yo digo está causando división, si lo que yo digo está causando fricción, entonces necesito cambiar lo que yo estoy hablando. Porque Dios no me mandó a destruir, Dios me mandó a construir, a restaurar. Y esta es la verdadera cátedra de gracia. Una cátedra de gracia: verdad con misericordia, justicia con amor, corrección con una oportunidad de cambio. Lo vuelvo a decir: verdad con misericordia, justicia con amor y corrección con la oportunidad de cambio. Es decir, te corrige el Señor, te dice: oye, hijo mío, esto no está bien, enderezate y cambia. O sea, vete, pero ya no peques más. Y cuando estamos bajo esa gracia de Dios y cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón, mire, yo tengo una costumbre de toda la vida, por años, de todos los días, hasta 3 veces al día, pedirle perdón a Dios por mis pecados. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Si pequé inconscientemente, si se me hizo fácil, perdóname. Si dije algo que no debía decir, perdóname. Si vi algo que no debía haber, perdóname. Si hice algo que no debía, perdóname. 2, 3 veces al día. Es una costumbre que por años tengo en mi oración. Y cuando veo la oración del Padre Nuestro, Jesús les dice, en la oración del Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Otra versión dice: así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y si yo le pido perdón a Dios por mis pecados, no importa quién venga a condenarme o a acusarme, porque Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo sigo en ese pecado, si yo sigo estancado ahí, hay condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero si yo me arrepiento, yo ya estoy en otra posición. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están posicionados en Cristo Jesús. Me encanta también lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versos 10 al 12 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y 2 Corintios 5:17, usted se lo sabe, dice:
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios no ignora nuestros pecados, no aplaude nuestro pecado, no le agrada nuestro pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y nos ofrece redención y nos ofrece un nuevo comienzo. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, nos ofrece en su gracia un nuevo comienzo. Yo no sé cómo llegaste el día de hoy, yo no sé cómo viniste el día de hoy, yo no sé si estás aquí por primera vez, segunda vez, o después de mucho tiempo sin venir a la iglesia. Pero yo te pregunto: ¿estás dispuesto a aceptar esa gracia? Pero después de aceptar esa gracia, ¿estás dispuesto a vivir en obediencia? Porque sí, ciertamente Jesús no te condena, pero no puedes vivir más en ese pecado. Es cierto, Jesús te da una nueva oportunidad, pero ya no puedes vivir en ese pecado, sino que tienes que caminar en la libertad que Cristo te ofrece, y con un corazón dispuesto a estar cerca de Él. Concluyo con esto, cierro con esto. Si con algo te tengo que dejar con respecto a esta cátedra de gracia que Jesús nos da: primero, no temas a las acusaciones injustas. Mantente firme en la verdad, no tengas miedo de las acusaciones. Nos acusan como pastores como no tienes una idea. Yo no tengo miedo. Yo sé quién soy. Soy responsable de lo que hago, pero sé quién soy en Cristo. Segundo, examina tu corazón antes de juzgar a otros. La gracia confronta primero nuestro interior. Entonces examina tu corazón antes de hablar de alguien más, antes de juzgar a otro. Examina tu corazón. Y tercero, acepta la gracia que te redime y te transforma. Lo vuelvo a decir: no es licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad. Lo vuelvo a decir: la gracia no es licencia para pecar, es poder para vivir en santidad. Y yo te pregunto el día de hoy, tal vez ya estabas listo con la piedra, y yo te pregunto: ¿qué piedra tienes que soltar? Dile al que está a tu lado: suelta la piedra. Yo te pregunto el día de hoy: ¿de qué pecado necesitas ser perdonado? Y todavía más, y esta cala, yo te pregunto el día de hoy: ¿a quién necesitas perdonar? Porque hay personas a las que tenemos que perdonar aquí, no de aquí, aquí. Y hoy Dios te pregunta: ¿a quién necesitas perdonar? Hoy escucha la voz del Maestro que te dice: ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. Qué cátedra de gracia vemos en la Escritura. Ese es el Jesús que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a esta tierra y morir por nuestros pecados y perdonarnos y darnos nueva vida y darnos vida eterna y vida en abundancia. Yo siento el amor de Dios, yo siento la gracia de Dios en esta casa. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? ¿Por
¿Por qué no inclinas tu rostro? Examina tu corazón. Tal vez necesitas el perdón de Dios en este día. Tal vez necesitas perdonar. Tal vez necesitas dejar de condenar. Tal vez necesitas dejar de criticar. Porque llegará el momento en tu vida en que vas a necesitar tú también de esa gracia. Pero necesitas también saber extender gracia para con los demás. Y ahí donde estás, no importa que tanto hayas pecado, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Ahí donde estás, dile: perdóname. Perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he fallado. Perdóname si te he contristado. Perdóname si he hecho lo malo. Perdóname si he señalado. Perdóname si he criticado. Perdóname si hay pecados ocultos en mi corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos de toda maldad. Límpianos de todo pecado. Y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Que se llene esta casa, Señor, de tu perdón. Que se llene esta casa de tu misericordia. Que se llene esta casa de tu presencia. Que se llene esta casa de tu verdad. Que se llene esta casa de tu poder. Que todos los que estamos aquí podamos experimentar tu gracia, tu misericordia. Que todos los que estamos aquí podamos experimentar tu poder, tu presencia. Oh Señor. Oh Señor. Sí, Señor, llénanos de tu gracia. Vamos, ¿por qué no abres tu boca ahí donde estás? ¿Por qué no abres tu boca ahí donde estás? Abre tu boca ahí donde estás. El Señor te escucha, el Señor te oye. El Señor está aquí para sanar tu corazón. El Señor está aquí para perdonar pecados. El Señor está aquí para